Hoy vamos a analizar tres conceptos: el concepto de descentralización, el concepto de gobernabilidad, el concepto de gobernanza y el concepto de capital social. En ese análisis vamos a establecer algunas relaciones que por sí solas no se verían, pero que estableceremos unas relaciones entre estos conceptos, entre capital social, descentralización, gobernabilidad y gobernanza, pero a su vez las lógicas que se forjan entre conceptos como descentralización y gobernabilidad, las diferencias que hay entre gobernabilidad y gobernanza y la importancia estratégica de la construcción de capital social para el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, hay un elemento importante a considerar y es el elemento de estudiar cuál es la relación o cuál es el fondo conceptual detrás de conceptos como la descentralización, como la gobernabilidad. En esencia, la descentralización debemos partir de un análisis o de considerar un concepto detrás, y es que la descentralización, a diferencia de la desconcentración, lo que hace es, más allá de distribuir responsabilidades, distribuye también poder. ¿Lo distribuye de dónde? Lo distribuye del centro hacia la periferia. Y esa distribución del poder, que es pasar de un poder centralizado en un gobierno principalmente ubicado en el centro del país, es pasar a cómo se distribuye ese poder hacia dónde, hacia los territorios. Y ahí es donde aparece que la lógica de gobernabilidad uno pudiese tratar de simplificar y decir que es poder gobernar, ¿sí? ¿Y poder gobernar qué? Poder gobernar los territorios. Entonces, ese poder gobernar, esa expresión de poder gobernar, ¿sí? La podemos analizar desde dos sentidos o desde dos realidades. Una realidad que tiene una lógica vertical y una realidad que tiene una lógica horizontal. Esa realidad que tiene una lógica horizontal la denominamos gobernar el territorio. Y esa realidad o esa lógica que se centra en la acción vertical la denominamos regir el territorio. Así las cosas, teniendo en la cabeza estos dos elementos, debemos considerar un aspecto, y es que la lógica vertical de regir el territorio tiene una consideración importante, y es que es una lógica sectorial. Eso significa que está regida por todo un marco normativo, un marco de leyes, de decretos, de toda la acción centralista, y aquí es importante tener en cuenta porque vamos a encontrar que hay una convivencia entre estos dos elementos, toda la acción centralista de competencias, de normativas, de ordenanzas, de funciones, de en esencia cómo el gobernante del territorio ejerce su rol de regidor. Y ejercer su rol de regidor es cómo las decisiones que vienen desde arriba se aterrizan en el territorio, pero que finalmente son decisiones que vienen desde arriba. Por la otra orilla tenemos la lógica horizontal, que la lógica horizontal en esencia es cómo yo territorializo la acción pública, pero desde abajo. En ese sentido es cómo la entidad territorial tiene la autoridad para definir sus propias políticas públicas. ¿Con base a qué? Al análisis y a la interacción de la sociedad, de la concertación entre la sociedad civil y el gobierno para construir la política pública. Eso hace una diferencia sustantiva en cómo ese poder que planteamos acá, que se expresa a través de regir el territorio en una lógica sectorial, centralista,
centrada en las normas, las leyes, las directrices, las competencias, y la lógica horizontal que se centra en que se plantea como gobernar el territorio, que tiene un planteamiento mucho más de construcción de lo público, del asunto público, con los actores involucrados en él, con los actores del territorio, los privados, el sector civil, la sociedad, se expresa, y digamos que es la ambigüedad en la que se dan estos dos elementos, ¿sí? Esa descentralización, si uno la analiza en Colombia, en nuestro país, casi que estamos siendo invitados a una situación en la cual se expresan dos realidades absolutamente diferentes. Dos realidades, dos realidades que, dos realidades que en esencia hacen que el gobernante, nuestros gobernantes en los municipios, actúen bajo la lógica vertical, sectorial, pero también bajo la lógica horizontal, territorial, que responden la lógica vertical a la centralización, la lógica horizontal a la descentralización, y que principalmente en la lógica vertical tiene una función de intérprete de lo que el centralismo nos dice, y en la lógica horizontal tiene digamos, un rol de gobernante que se lo demanda la situación de la realidad local, ¿sí? de las demandas territoriales, pero además de las demandas de sus electores. Pero querramos o no, esta relación entre gobernabilidad, entre la descentralización y la gobernabilidad, establece un elemento que hay que considerar, y es que los dos han ido evolucionando y han llevado a que nuestro país avance a unas relaciones un poco más equilibradas, ¿sí? Que ya no tengamos unos sobrepesos en ninguna de ellas, que haya un equilibrio, y que ese equilibrio empiece a avanzar ya no de una mirada o solamente vertical o solamente horizontal, y que la integración de estas dos miradas nos permite a nosotros, ahí sí, hablar de un modelo de gobernabilidad evolutivo y complejo, que se construyó a partir de estas dos lógicas, pero que en esencia es un modelo diferencial de nuestro país. Y ese modelo, algunos autores lo han denominado de descentralización controlada o regulada, ¿sí? En donde se conservan los elementos de intérprete de la realidad central, pero también se contienen elementos de la situación local y demandadas por los electores. Estos elementos de descentralización, gobernabilidad, como lo vimos anteriormente, nos llevan a dos conceptos supremamente importantes que son tradicionalmente planteados como iguales, pero que para nosotros no son iguales, son diferentes, pero tienen una característica de complementariedad entre ellos. Y vamos a ver por qué. Tenemos un punto, digamos, y vamos a ser un poco simplistas en las definiciones, y es el de gobernabilidad. La gobernabilidad, como lo decíamos antes, es la capacidad de gobernar. O sea que estamos hablando de la capacidad directiva de la institución, ¿sí? Y cuando estamos hablando de gobernanza, ya no estamos hablando de la capacidad directiva de la institución gubernamental, sino de la práctica directiva. Y ahora más adelante vamos a ver cuál es la razón de esto, ¿sí? Esa gobernabilidad es en esencia, como lo decíamos, la capacidad de las instituciones para desarrollar un buen gobierno. Y por ende, esta gobernabilidad está muy vista desde la perspectiva del nuevo institucionalismo, de la perspectiva gerencialista, está muy vista desde la concepción de buen gobierno.
Y allí aparecen elementos que lo que pretenden es cerrarle el paso a las prácticas corruptas, a las prácticas clientelistas, y nos plantean aspectos como el accountability, la evaluación por resultados, la transparencia, aspectos que hemos venido analizando en otros momentos de esta discusión. Esa gobernabilidad, como se plantea, eh, se centra de manera principal en hacer eficiente y hacer eficaz la tarea de las instituciones y la forma como estas instituciones prestan los servicios a los ciudadanos, a ese ciudadano cliente. Cuando hablamos de la gobernabilidad, estamos hablando de un aspecto complementario al de gobernanza. En la gobernanza decíamos que se centra en las prácticas directivas que hacen que la institucionalidad gubernamental pase de una gestión solamente, una gestión local, solamente concebida en la gobernabilidad como institucional, pasar a una gestión ya de orden relacional. Y es así como en el concepto de gobernanza aparecen elementos absolutamente claves como la participación, pero que en esencia es cómo la institución gubernamental busca fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno por medio de mecanismos abiertos de participación ciudadana, como ejemplos de ello son la cogestión de los programas gubernamentales o la rendición de cuentas de orden sistemático. Y así las cosas, uno pudiese decir que la gobernanza en esencia es una estructura de relaciones entre diferentes actores del territorio, entre diferentes niveles de responsabilidades, para la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Digamos que esto nos establece a nosotros un elemento conceptual a tener claro que está muy planteado por la crítica a los conceptos, pero que es importante para, desde la crítica, aclarar cuál es la diferencia sustantiva entre estos dos elementos. Los críticos sobre el enfoque o el aspecto de la gobernabilidad nos plantean que la gobernabilidad centra su acción sobre la eficiencia, pero generan algo, y es que fortalecen la parte institucional, pero despolitiza la acción del ciudadano. Y en términos de la gobernanza, surgen aspectos, digamos, de temores entre los académicos, y es que al abrir estos espacios de diálogo, de construcción conjunta, de relacionamiento gobierno, ciudadanía, actores, para la toma de decisiones públicas, se plantea que sería posible llegar a una desinstitucionalización. Un aspecto de los críticos de este concepto, y que esta desinstitucionalización pudiese llevar a que las responsabilidades estatales se vayan a una responsabilidad de privados. Entonces, tenemos allí unos elementos conceptuales, tenemos unos elementos de discusión, pero que, como lo planteaba al inicio de la conversación de hoy, decíamos que estos dos elementos debían ser complementarios para construir un concepto nuevo, un concepto más integrador, un concepto integrador que trascienda pues de los extremos de la cuerda, y nos permita a nosotros hablar ya no solamente de gobernanza o gobernabilidad,
sino que nos permita empezar a hablar de una nueva gobernanza democrática que integra aspectos de los dos mundos, de los dos aspectos que tenemos allá. Y finalmente frente al capital social, tenemos dos variantes, una minimalista y una visión sobre capital social expansionista. ¿Sí? La minimalista lleva la concepción del capital social hacia encontrar una familia, un conjunto de factores que mejoran la capacidad de los individuos para resolver problemas de acción colectiva y pues configura el capital social como el centro de la naturaleza del bien público y establece que ese capital social es inherente a la estructura de relaciones entre dos o más personas, que no se alojan ni en los individuos ni en la puesta en marcha física de la producción. Esa visión minimalista del capital social también se encuentra con mayor frecuencia en el análisis de las redes sociales, en las que el capital social es entendido solamente como el acceso de las personas a redes personales favorables, que como lo decíamos hace un poco tiempo, ese acceso le permitía al individuo mejorar sus capacidades para resolver problemas de acción colectiva. Por otro lado, digamos, entonces pintemos aquí al individuo en la visión minimalista relacionado con otro individuo. ¿Sí? En la visión expansionista ya el planteamiento lo definen al capital social como ya no las personas, los individuos y su interacción, sino lo ponen en otros elementos y es los aspectos de la organización social, ¿sí? Aspectos de la organización social, como, y aquí ellos nos introducen unos elementos importantes como la confianza, nos introducen elementos importantes como las normas y las redes, y nos introducen elementos importantes dentro de esta concepción de capital social, como las reglas o instituciones formales o informales. Entonces estos tres elementos, la confianza, las normas y las redes y las reglas institucionales formales y no formales, configuran aspectos de ese capital social en términos del análisis de la concepción que tengamos sobre él, si es desde una visión minimalista o si es desde una visión expansionista. Entonces recordemos, desde la visión minimalista tenemos que está planteado sobre el individuo y su relación con otros individuos. En el concepto expansionista ya hablamos es de las relaciones que hay en la organización social, y en esa organización social tenemos tres aspectos principales. Obviamente la literatura considera algunos otros desde otras perspectivas, pero tenemos aspectos de esa organización social como la confianza, que ya lo habíamos dicho, como las normas y las redes, y finalmente lo que concebimos como las instituciones y las reglas, es que hacen parte de ese mismo punto. En este punto es importante considerar que este capital social pues
siempre, pues teóricamente uno pudiese ser que es positivo, pero como todo, hay positivos y negativos. Capital social que se expresa en estas maneras, sea de la visión minimalista o expansionista, de orden positivo, y tenemos todos los procesos de organización, de construcción relacional de la comunidad, de generación de tejido social, de que a partir de la interacción de esas variables contextuales, de las redes, de las instituciones, de esa confianza, de la reciprocidad, se logre los propósitos de la acción colectiva. Pero resulta que esa acción colectiva, como lo menciono, puede ser tanto positiva como negativa. Entonces tenemos capital social que puede ser negativo también y que puede ser positivo. Un ejemplo del capital social negativo es que son las mismas configuraciones que se utilizan dentro de las pandillas, dentro de los grupos armados al margen de la ley, dentro de los, digamos, de las organizaciones delictivas. Entonces, es importante considerar que, pues que el capital social es un elemento de importancia superior para analizar la población, y que es un capital, así como el físico, como los económicos, que se acumula, que entre más esté acumulado, pues mejores habilidades hay en el conjunto de la sociedad, pero que tiene unas características especiales.